Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Experiencias DUA, este espacio donde conversamos con grandes profesionales respecto de las experiencias que han tenido en la implementación de diseño universal para el aprendizaje, en la profundización sobre temáticas de educación inclusiva, de inclusión, y el día de hoy tenemos a nuestra amiga Tatiana Herreros. Tatiana es magíster en educación, tiene de la Universidad Católica de Chile, profesora de educación especial y diferenciada, diplomada en gestión directiva de organizaciones escolares en la Universidad Católica, diplomada también en diseño universal para el aprendizaje en CAST y Fellow Group, mira, muy interesante. Tiene varios años de experiencia en centros educacionales y docencia en educación superior y actualmente es la directora de carrera de Pedagogía de Educación Diferencial en la Universidad de las Américas, Campus Santiago Centro. ¿Cómo está ahí, Tati? Teníamos pendiente esta conversación hace mucho rato y la verdad es que Sí. nuestras agendas lo habían impedido, pero ahora sí lo hemos logrado. ¿Cómo estáis? Bien, súper bien y agradecida de este espacio, Boris, muchas gracias. Y bueno, lo bueno es que pudimos concretarlo, así que aquí estamos para conversar del DUA. Eso, maravilloso. Al fin nos pudimos juntar a conversar. Oye, Tati, bueno, nosotros ya hace un rato que nos venimos conociendo, ¿cierto? Tanto de el diplomado en DUA que hiciste con nosotros hace algunos años atrás, ahora estás participando en la mentoría. Cuéntanos un poquitito como tu historia respecto al DUA, cómo has llegado, ¿cierto? ¿Por qué te interesó? ¿Cómo has ido construyendo aprendizaje en torno a eso, ¿cierto? Cuéntanos un poquitito así como tu historia en torno a ese tema. Bueno, mira, en realidad yo estaba en ese periodo cuando me interesé en el diplomado, yo estaba todavía trabajando en el sistema, estaba en una escuela municipal, en un proyecto de integración en la comuna de San Joaquín. Perfecto. Y bueno, estaba ya realizando mi magíster en ese periodo y de hecho lo estaba finalizando y estaba recién como buscando otros horizontes, empecé como a trabajar en la universidad también, como académica, como docente en esa instancia. Y la verdad es que siempre estuve interesada en buscar otras opciones, buscar nuevas estrategias como para trabajar con los estudiantes, siempre he sido como súper busquilla en ese sentido de seguir aprendiendo. Y la verdad es que mientras estaba en el colegio, todavía no se hablaba de DUA, no existía Ya, en el perfecto, horizonte, nada. perfecto. Y eso que estamos hablando del 2015, Mm, cuando recién, bueno, se estaba desarrollando el decreto 83, pero todavía ni existía el decreto de manera concreta en el establecimiento, nada. claro. Fue cuando ya empecé a trabajar en la universidad, el año siguiente más o menos, en que empecé como a buscar distintas instancias para seguir estudiando, mientras todavía estaba haciendo la tesis, Claro. que fue muy caótico. Y ahí encontré el diplomado y debo confesarte que al principio no confié directamente porque era una institución súper nueva para mí, Estábamos no partiendo los además había. nosotros, sí, era la primera versión Exacto. de nuestro La diplomado, primera así que versión, sí, sí, era como CAST. ¿Qué es CAST? No sabía nada claro, de lo que era CAST. sí. Y me interesó porque era nuevo, porque empecé como a leer varios artículos y entendí que era algo que se iba a tener que aplicar sí o sí. Claro, Por claro. el tema de la diversificación, de que era importante educarlos a todos con las mismas oportunidades. Entonces dije, esto se viene y tengo que aprenderlo Mm, ahora. sí, Y el tema de que estaban asociados también con un ministerio me dio la confianza suficiente y lo vi como una inversión finalmente, claro, claro. porque yo consideré que era importante hacerlo en ese momento y no me arrepiento para nada porque encuentro que me ha dado muchas herramientas necesarias para poder aplicarlas en mi trabajo actualmente y en la vida diaria en realidad también. Entonces ahí empecé a realizar el diplomado que me encantó desde el inicio, aunque por supuesto yo por ser docente diferencial también ya sabía ciertos aspectos y ya me interiorizaba en los temas de diversidad y entendí que en Mm, el inicio del diplomado obviamente esto también estaba orientado a personas que no necesariamente
estaban familiarizados con esas temáticas, pero Claro. después ya era todo muy nuevo y súper interesante. De hecho, gran parte del material que me entregaron ahí lo sigo utilizando hasta el día de hoy y fue súper enriquecedor. Después de eso, de hecho, me abrió las puertas a poder dictar un diplomado en diseño universal de aprendizaje en la Universidad de Andrés Bello, donde estuve casi, no sé si 4 o 5 versiones en distintas Mira, ciudades. De hecho, mira, estuve acá en Santiago primero, después estuve en Viña, estuve en Rancagua, y eso sí fue muy enriquecedor porque me dio la oportunidad de ver la visión de los docentes. Estuve claro. con docentes de todo tipo, de psicopedagogos también, coordinadores de proyectos PIE en Rancagua, y fue súper interesante ver la visión de ellos y de personas que no estaban familiarizados con la diversidad en general, porque Mm, no eran profesores diferenciales la gran mayoría, claro. y, y lo veían como algo caótico, Mm, como una imposición, como apareció de repente el decreto 83 y tenemos que hacerlo, no sabemos cómo, pero tenemos que aplicarlo. Esa era como la visión mm. que ellos tenían. Y, Pa- y yo traté de suavizar ese impacto que ellos tenían con los conceptos y darles la bajada a lo concreto, que ellos lo único que mm, querían eran las herramientas para aplicarlo en claro. su sala de clase. Entonces fue bien bonita esa experiencia. Por supuesto que hubo uno que otro que finalmente no querían nada con el DUA, no, y no hubo caso, pero la gran mayoría agradeció bastante la bajada que hicimos en ese trabajo de tomar una planificación y poder hacer que fuera diversificada, de entender ya desde, no solamente desde la práctica, sino que también desde la cultura, de qué significaba, porque Mm, para ellos era algo que tenían que hacer en la clase y sin entender el qué o el cómo. claro, claro. Pasan cosas cuando uno está entrando al DUA, pasa efectivamente esto de que muchas personas lo toman como que sí, como que es de sentido común lo que uno plantea, ¿cierto? Que es lógico, que tiene que ir en esa dirección. Pero cuando esto que está en el sentido común, uno empieza a visibilizarlo en ejemplos bastante concretos, como por ejemplo lo que pasa con las calificaciones, lo que pasa con algunas decisiones específicas, por ejemplo, de escuelas que premian a los mejores, ¿cierto? Lo que pasa en algunos lugares que hablan, por ejemplo, mucho del concepto de la meritocracia en sociedades altamente segregadoras como las nuestras. De alguna forma, el discurso de que esto es sentido común, de que es lógico y que tenemos que ir en esta dirección, se empieza como a desarmar como este castillo de naipes, ¿cierto? Entonces, es potente este mensaje que das de que, de alguna forma, cómo lo empezamos a modular dentro de contextos en los cuales muchas veces la creencia específica tampoco está muy instalada en que realmente, o sea, sabemos que tenemos que darle oportunidades a todos, sin embargo, igual creemos que los elementos como por ejemplo el esfuerzo o el mérito, debemos premiarlos. Pero ¿cómo se tienen que premiar? ¿Se los premiamos a todos o en realidad solamente premiamos a algunos? Entonces, ahí es donde planteamiento que hace el DUA empieza a ser como el choque de realidad con las personas y con las instituciones dentro de nuestro sistema de educación tradicional. Entonces, es interesante ese fenómeno que tú has ido mencionando, describiendo. Sí, de Oye, hecho, sí, dale. perdón, es que, eh, bueno, los profesores también fueron viendo todo lo teórico y estaban muy deseosos y necesitados de dar esta bajada y de que entendieran también de que no era solamente responsabilidad de los docentes, que Mm, implicaba una gestión de escuela importante, eh,
basado también en el índice de la inclusión, en que no solamente se necesitaba la práctica, la planificación, que el DUA no es solo planificación. Ese es un punto que hay Y que subrayar, ¿no? Yo lo sí, subrayaría de inmediato. es súper importante Sí. que entiendan que el DUA no es solo planificación. Sí. Muy bien, me encantó tu énfasis, Tatiana. Bien. Y que se tiene que involucrar todo el colegio, no es Sí. solamente el docente. Entonces, y que ya era importante para muchos de ellos, que sobre todo los que se habían inscrito de manera individual y no porque el colegio los obligó de cierta forma a hacerlo, que ellos ya eran agentes de cambio, de personas que se estaban interiorizando y que podían hacer modificaciones por muy pequeñas que sean en sus propios establecimientos. Sí. O sentir que ya no eran parte de ese tipo de proyecto educativo y tratar de irse a otro donde sí puedan ser aporte o puedan ser escuchados también Sí, en estas sí. temáticas. Sí, es importante ir alineando esos elementos que planteas tú. Y vuelvo también a insistir en este subrayado de que duda no es solo una planificación, de que necesitamos que todo el sistema, toda la comunidad educativa se incorpore en esto, que toda la comunidad educativa vuelva a reflexionar sobre sus propias creencias, que toda la comunidad educativa realmente eh, establezca estos elementos que son tan potentes para poder implementar el diseño universal para el aprendizaje, para poder verlo desde la misma perspectiva de la dirección de la institución, por ejemplo, cómo los apoderados también empiezan a creer en, en estos sets de creencias, cómo los mismos estudiantes también confían en que tanto para ellos como para sus compañeros no existen estos apelativos de que hay niños que son más inteligentes o que son otros que son más tontos, ¿cierto? Sino que realmente cómo vamos alineando en el desarrollo de todos el aprendizaje como centro, más que, por ejemplo, lograr una nota. La nota muchas veces no dice cuánto es lo que has aprendido. Eh, sí, sí lo dice mucho más cuando nos centramos en el aprendizaje y vamos viendo que los estudiantes van progresando. Y eso quizás son los elementos que tenemos que ir cuestionando y por eso es que es tan importante que también los mismos directivos participen de esto, porque muchas veces un profesor va a proponer algo innovador, algo disruptivo para poder llevar a un nuevo estado a la comunidad educativa. Van a incorporar quizás no solo sistemas de calificación o de evaluación que sean nuevos, sino que también van a empezar a incorporar quizás nuevas formas de hacer, de entregar las lecciones, de entregar el contenido. Y hacia eso te quería llegar en este punto, porque hemos conversado ya en algunas ocasiones sobre la necesidad de formar a los docentes en lo que es esta mirada inclusiva. eh, y muchas veces uno lo hace, ¿cierto? Y entrega contenidos en lo que te pasa a ti, por ejemplo, en la universidad, ¿cierto? Y tú tienes que formar a nuevos y nuevas educadores diferenciales que vayan a hablar sobre la diversificación, sobre el diseño universal para el aprendizaje, sobre la educación inclusiva, pero estamos dentro de un sistema tradicional y tenemos que llevarlos a este punto nuevo, ¿cierto? Y plantear nuevas formas que se adapten a los nuevos tiempos, ¿cierto? En que están nuestros estudiantes. ¿Cómo has visto tú eso? ¿Qué experiencia has tenido tú en ir como quizás innovando, cuestionando lo que pasa en tu carrera, ¿cierto? Y cómo lo quieres llevar a un nuevo estado. Por ahí te quería preguntar un poquitito de eso. Sí, bueno, al inicio cuando yo empecé trabajando en la universidad, como te decía, entré como docente, entonces, bueno, todavía no estaba muy familiarizada con el DUA y ya de a poco cuando me fui familiarizando y fui escuchando las experiencias de los otros docentes, empezó obviamente la reflexión interna ok, yo le estoy enseñando a otros docentes a cómo aplicar el DUA, pero ¿qué pasa conmigo misma como docente? Con mi propia práctica de docente. Mm. Y después estuve
trabajando en otras áreas de la universidad como coordinadora de práctica y aparte de la carrera y hoy día actualmente como directora de carrera, por supuesto que cae un peso de responsabilidad sobre mí mucho mayor de cuáles son y cómo son mis prácticas pedagógicas como docente y qué le estoy enseñando finalmente a mis estudiantes que se están formando como profesora diferencial con respecto al DUA. Claramente, entonces ahí uno empieza también una búsqueda de mayores conocimientos, porque claramente o tenía esa duda de cómo se aplica el DUA finalmente en una universidad, porque los Claro. conocimientos básicos estaban orientados más a escuelas, ¿cierto? Pero no tanto a universidad. Entonces, como yo soy súper matea, empecé a buscar distintos libros, artículos, textos que hablaran del DUA en las universidades y ahí me fui interiorizando que efectivamente existían distintas formas de Sí. cómo integrar el DUA a la educación superior y de obviamente también las temáticas de inclusión, que en Chile la verdad es que son bien incipientes en educación superior. Claro. Hay departamentos de inclusión, de diversidad de género, etcétera, etcétera, pero todavía encuentro que está basado mucho en lo que es la discapacidad y no en la diversidad total, porque mi formación es de necesidades educativas especiales transitorias, que es un Claro. concepto ya bastante obsoleto en estos momentos, y de trastorno específico del aprendizaje. Entonces a mí siempre me interesó mucho más este tipo de necesidades y yo veía que nunca se tocaban como un aspecto importante. Por supuesto que hay que atender a las personas que están en situación de discapacidad, pero entendamos que también hay otras personas que tienen necesidades que pueden ser momentáneas, transitorias, ¿cierto? Y que también necesitan de nuestro apoyo. Entonces, O que a es veces por no tener un importante, diagnóstico se naturaliza, ¿cierto? No, no debe tener nada este cabro, ¿cierto? exacto, Entonces, pero sí claro, tiene de todas maneras dificultades con, no sé, por temas de pensamiento matemático o de comprensión lectora o lo que sea, ¿cierto? Que, o sea, yo tengo exacto. miles de cosas relacionadas con eso que no me han diagnosticado, pero que efectivamente hay que abordarlas, porque además en la educación superior como que no, si ya estáis acá, como que no tenéis ni una chance, ya tenéis que arreglártela solo. Claro, o en realidad no tuviste ninguna dificultad, entonces, claro, tienes que gestionar tu propio tiempo, gestionar tus propias capacidades, habilidades, competencias, etcétera. Claro. Y claro, o sea, y también dentro de esta búsqueda, no solamente en mi universidad, por supuesto, en otras universidades también fui escuchando discursos de, chuta, si declaramos que tenemos estudiantes diversos que pueden tener distintas capacidades y habilidades, también nos tenemos que hacer cargo de cierta forma. Y ese Claro. hacerse cargo es involucrar recursos, que en su Claro. momento tampoco nadie estaba dispuesto a hacer. O sea, con Mm. suerte estaban dispuestos a incorporar recursos para los estudiantes con discapacidad, que es lo que se ha masificado ahora, pero por un tema, no sé si catalogarlo como moda, pero últimamente gran Mm. parte de las instituciones lo han hecho de esa manera. Y en muchos lugares con, escogiendo además qué tipo de discapacidad, además, que ese es otro punto también. Además, Entonces, sí. ¿cómo realmente abordas este desafío de tener una comunidad diversa? Ese es el gran desafío y para eso, ¿cierto? No basta con tener tips sobre Mm. cómo accesibilizar algunas cosas, ¿cierto? O cómo responder o comunicarte, que son Mm. dos elementos fundamentales, pero de todas maneras hay que ir un paso más allá, hay que profundizar un paso más allá y ahí es donde este duda yo creo que da bastante respuesta. Eh, Sí, o sea, de todas maneras, y claro, no basta con solamente tener tecnologías y con eso dices que la universidad es inclusiva. claro. Muchas veces sucede eso y no tienen como una cultura realmente diversa. Yo por Mm. eso agradezco bastante el esfuerzo que ha hecho mi universidad actualmente porque tiene una cultura bastante arraigada, de hecho es una de las universidades más diversas
incluso en la interculturalidad, de capacidades, de niveles socioeconómicos de nuestros estudiantes. Por lo tanto, ya al menos la cultura existe. Estamos avanzando también a poder generar estos espacios de tener ya una organización que sea más inclusiva y por supuesto nosotros como carrera tenemos que empezar a implementar distintas acciones que a eso me gustaría aspirar también, no solamente desde la sede de Santiago, sino que a nivel más nacional, de poder implementar distintas acciones ya no solamente desde la cultura, porque obviamente nosotros como profesoras diferenciales tenemos que tener la cultura inclusiva y diversificada en el alma, tatuada en el alma prácticamente, sino que también generarlo como práctica desde nosotros como docentes, como académicos de una universidad donde tenemos que entregar esas opciones en cada asignatura, ver cómo y en realidad darnos cuenta y masificarlo dentro de los otros docentes de otras carreras en que pueden haber acciones muy sencillas y que se pueden aplicar y que no requieren necesariamente de recursos. ¿Tienes ideas específicas que te gustaría como ir desarrollando, que podrían estar presentes quizás en la formación, ¿cierto?, de estos futuros docentes? ¿Tienes algunos tips o cosas que podrían ayudarle al resto como para ver por dónde va el pensamiento de Tatiana Herreros? Bueno, hay hartas cosas que también de cierta forma nos obligaron a crear por la pandemia, porque había que reinventarse de cierta forma. Y bueno, el hecho del uso de las TICs actualmente es súper importante y como muchos han dicho, llegaron para quedarse y son instancias que afortunadamente mi universidad también ha aplicado bastante. Hay miles y miles de cursos de cómo aplicar distintas estrategias tecnológicas y que se pueden continuar realizando una vez que ya estemos totalmente presencial. Diversificar las evaluaciones también es algo súper sencillo, que no exista solamente una forma de evaluar al estudiante. Si estamos haciendo acciones de que los estudiantes reflexionen, analicen casos, por ejemplo, dentro de las clases, permitirles también ser evaluados de la misma forma y no con una cátedra solamente de respuestas de alternativas, sino que incluir la reflexión en preguntas de desarrollo, en que no solamente tengan una hora específica para resolver estas evaluaciones, sino que puedan contar con más tiempo para hacerlo, para efectivamente generar la reflexión que nosotros queremos y que los estudiantes puedan optar a distintas instancias de revisar material, por ejemplo, que estén de manera digital, en otros idiomas. En nuestra comunidad, por ejemplo, haitiana, que a lo mejor va a necesitar de que tengan materiales en su propio idioma, ¿cierto? Además del español, que puedan, y yo creo que sobre todo es en las evaluaciones que tengan distintas opciones. Perfecto, perfecto. Ese es un poco como por donde quizás hay que partir, ¿cierto? Es súper importante que finalmente tratemos de salir solamente de estos niveles más básicos de aprendizaje, que son de repetir, ¿cierto?, de recordar, y tratemos de profundizar más en la construcción, más en el ir redefiniendo, en cómo vamos utilizando estos nuevos contenidos, estos nuevos aprendizajes. Por supuesto que va muy en esa línea. Y súper importante también ir viendo otras alternativas, como dices tú. Hoy en día hay mucha tolerancia, por ejemplo, a que iniciativas de bajo presupuesto, como lo que hacemos acá, ¿cierto? Experiencias Duas es una conversación en Zoom donde nos grabamos, conversamos, ¿cierto? Y la gente lo está compartiendo, ¿cierto? Ya ahí está la posibilidad de que la gente pueda ir aprendiendo de estas conversaciones o pueda aprender de otras cosas más específicas, ¿cierto? Que esto se transforme en podcast también. Entonces ya hay más alternativas de herramientas para
no solamente para que a partir de una clase donde se para un profesor superestrella adelante y entrega el contenido, sino que muchas otras alternativas para poder permitir que los estudiantes puedan quizás llevarse la clase en el teléfono, ¿cierto?, en su bolsillo, o que puedan moverse de otra forma, ¿cierto? Eso, te quería preguntar cómo va ese punto en los otros, no sé, otras ideas que tú puedas tener. Bueno, ya de hecho nosotros grabamos todas nuestras clases, que eso ya es un insumo bastante bueno para nuestros estudiantes, sobre todo quienes actualmente tienen que trabajar, por ejemplo, o están haciendo otras acciones. Entonces eso ya es una herramienta que nos gustaría poder seguir implementando en un futuro, de tener instancias en que los estudiantes puedan revisar, seguir revisando materiales con acceso diversificado, más videos también explicativos en que puedan participar los docentes. Y yo encuentro que eso es bastante sencillo de aplicar con nuestros docentes y como te digo, de bajo presupuesto. O sea, prácticamente no es necesario utilizar muchos recursos para hacerlo. Y de hecho estamos implementando también distintas acciones como para tener plataformas para subir los videos, por ejemplo, y nosotros hemos sido estrellas también en las plataformas de aulas virtuales, donde se alojan todos los materiales, los estudiantes pueden acceder y todo, y eso ya lo teníamos antes, pero ahora Perfecto. es súper importante enriquecerlo y hacer efectivamente que esto sea diversificado para el estudiante. O sea, para nosotros es súper importante que todos accedan a la información y al material y que lo puedan entender y de que por supuesto tengan las opciones de preguntar las veces que sea necesario, para que ellos puedan entender las temáticas y que generen la reflexión que necesitan. Eso. Ir profundizando sobre la reflexión, ¿cierto? Sobre cómo vamos empleando estos aprendizajes nuevos, creo que es un tema que es fundamental. Oye, Tati, vamos cerrando un poquito la conversación. Me gustaría que pudieras, no sé, si quieres mandarle un saludo a tus colegas, o quieres mandarle un saludo a tus estudiantes, o quieres mandarle un saludo a la gente que nos está escuchando, un mensaje, algo que te gustaría dejar como para el cierre de esta conversación que hemos tenido el día de hoy. Sí, por supuesto quiero saludar a mis colegas, a mis colegas amigas, Carolina Crobeto y Pamela de Barca, que Yo las estamos conozco juntas también ellas. en la Yo las conozco, mentoría, sí, sí. sí, las conozco. Estamos juntas en la mentoría porque nos interesa mucho seguir aprendiendo del DUA. Considero que es tremendamente relevante y una herramienta necesaria para todos los docentes de poder conocerlo no solamente desde la práctica de lo que implica una planificación, sino que desde la cultura, que es mucho más importante, porque efectivamente el DUA no es una estrategia como tal, sino que es un marco de enseñanza. Y eso es súper importante recalcarlo para todos los docentes. Por supuesto, también saludar a mis estudiantes de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad de las Américas, que decirles y mandarles el mensaje de que nosotros siempre trabajamos en pos de su aprendizaje, y por eso es importante que ellas también aprendan y se sigan interiorizando acerca del DUA, sigan buscando más información. Y por supuesto a todos quienes se interesan, sobre todo por ustedes, yo he aprendido muchísimo. Importante que ellos también, todos quienes estén viendo esta entrevista, se interioricen, se inscriban o en la mentoría o en el diplomado o en lo que sea, pero que tengan esta oportunidad de aprendizaje que sobre todo les va a servir en su área académica, pero también para su vida diaria, para su propia reflexión, no solamente del DUA, sino que de cómo estamos viendo la diversidad. Claro que sí. Como un concepto mucho más amplio. De todas maneras, tratar de entender quizás esto como un efecto social, ¿cierto? Cómo vamos entendiendo la sociedad desde una perspectiva más justa, más diversa,
más inclusiva, donde todos tenemos oportunidades y donde todos podemos lograr el éxito sobre todo. Te agradezco, Tati, por el espacio, por el tiempo para que hayamos conversado sobre tu experiencia DUA. Les agradezco también a las personas que están viendo este video a través de YouTube, de las redes sociales, o que están escuchándonos a través de el podcast, ¿cierto?, en cualquiera de las plataformas. Les invito a que nos hagan like, que nos sigan. Estamos ahí para entregar información respecto de esta temática que creemos que es tan importante. Y eso, vamos a estar pronto viéndonos para un nuevo episodio de Experiencias DUA o para cualquier otra cosa. Aquí, cuídense mucho y les mando un abrazo. Adiós. Muchas gracias, que estén muy bien.